Yo había preparado 14 en base a lo que me han dicho esta mañana. Prakaro pavanatala Parikair akshatoranai Svarnaraupyaya sai shringai Sankulam sarvato grihai Prakaro pavanatala Parikairaksatoranai Svarnaraupyaya sai shringai Sankulam sarvato grihai Prakaro pavanatala Parikairaksatoranai Svarnaraupyaya sai shringai Sankulam sarvato grihai Prakaro pavanatala Parikairaksatoranai Svarnaraupyaya sai shringai Sankulam sarvato grihai Prakaro pavanatala Parikairaksatoranai Svarnaraupyaya sai shringai Sankulam sarvato grihai Prakaro pavanatala Svarnaraupyaya sai shringai Sankulam sarvato grihai Devotas. Prakaro pavanatala Parikairaksatoranai Svarnaraupyaya sai shringai Sankulam sarvato grihai Prakaro pavanatala Parikairaksatoranai Svarnaraupyaya sai shringai Sankulam sarvato grihai. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Prakara, murallas. Upavana, parques. Atala, torres. Parikai, con canales. Aksha, ventanas. Toranai, con puertas. Svarna, oro. Raupya, plata. Ayasai, hechas de hierro. Shringai, con cúpulas. Sankulam, con gran abundancia. Sarvata, por todas partes.
Grihai, Grihai, con casas. con casas. La ciudad estaba rodeada de murallas y parques, y en su interior había torres, canales, ventanas y desagües. Las casas estaban decoradas con cúpulas de oro, plata y hierro. Si queréis repetirlo, la ciudad estaba rodeada La ciudad estaba rodeada de murallas y parques, de murallas y parques, y en su interior había torres, y en su interior había torres, canales, canales, ventanas y desagües. Ventanas y desagües. Las casas estaban decoradas las casas estaban decoradas con cúpulas de oro, Con cúpulas de oro, plata plata y hierro. y hierro. Significado: el cuerpo está protegido con murallas de piel. Los cabellos se comparan a parques y las partes más elevadas del cuerpo, como la nariz y la cabeza, a torres. Los pliegues y depresiones de distintas partes del cuerpo se comparan a canales y zanjas, los ojos a ventanas y los párpados a puertas de protección. Los tres metales, el oro, la plata y el hierro, representan las tres modalidades de la naturaleza material. El oro representa la bondad, la plata la pasión y el hierro la ignorancia. Al cuerpo a veces se le considera también una bolsa que contiene tres elementos: tridhatu, moco, bilis y aire, kapha, pitta y vayu. Yasyatma buddhi kunnape tridhatu ke. Según el Bhagavatam 10.84.13, aquel que considera que esa bolsa de moco, bilis y aire es el ser, no es mejor que un asno o una vaca. Prakaro pavanatala parikkai rakshato ranai svarna raupya yasai shringai sankulam sarvato grihai. La ciudad estaba rodeada de murallas y parques, y en su interior había torres, canales, ventanas y desagües. Las casas estaban decoradas con cúpulas de oro, plata y hierro. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham bande Shri Gurum Dinatarana Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. Estamos leyendo el capítulo, el primero de los capítulos, en el que el sabio Narada instruye al rey Prachina Barhishat, el padre de los hermanos Prachetas. En los capítulos anteriores se describió la historia de los Prachetas y al final se describe que cuando el señor Shiva los inicia en su himno, se marcharon a practicar austeridades debajo del agua durante un periodo muy largo. Se habla de 10.000 años, entendemos que era en la era de Satya, por el número de años que se habla. 10.000 años, si lo comparamos, 10.000 años de Satya Yuga comparados al Kali Yuga, serían como 10 años nuestros. Es decir, los hijos del rey estuvieron una década practicando penitencias fuera de casa. Imaginaos, por ejemplo, si comparamos la edad, si eran jóvenes de 15 años, en la comparación, de 15 a 25 años, practicando austeridades.
como tu hijo, ¿no? Como Narottam, de 14 a 21. Narottam ha estado en el Gurukula, en Mayapur, y ha venido ahora formado, ha estado practicando austeridades y aprendiendo en la escuela. En este caso los prachetas lo hicieron en el estilo de la era de Satya, y a nosotros nos parece algo impensable cómo pudieron estar tantos años. Volviendo al tema del capítulo que estamos leyendo ahora, durante ese periodo que los prachetas estaban practicando austeridades, Narada Muni instruyó al rey Barishar y lo instruyó contándole la historia del rey Puranjana. Y esta historia no es una historia real en el sentido literal, sino que es una historia metafórica, alegórica. Le cuenta, como a veces cuando los mayores quieren instruir a los niños, por ejemplo, le dicen, te voy a contar un cuento. Y el cuento no necesariamente es literalmente cierto, pero no es tan cuento como parece. Es una historia que ilustra algo que nos pasa a los humanos. Y describe la historia de un rey que se llamaba Puranjana. Puranjana se refiere a la entidad viviente que vive dentro del cuerpo material. El rey Puranjana estuvo viajando por diferentes lugares hasta que encontró en la zona de los Himalayas un sitio muy bueno para vivir. A veces los jóvenes suelen viajar buscando conocer el mundo y buscando encontrar algo en la vida. Ahora no se hace tanto, ahora el tipo de viajes que hacen los jóvenes es un poco más calculado y van a lugares en los que tienen familia o tienen amigos. Antiguamente los jóvenes viajaban a la aventura. Antiguamente quiero decir, hablo de los años 80, cuando muchos devotos, en los años 80 y antes, en los 70, los 60, los devotos viajaban por diferentes lugares en su juventud y hasta que encontraron la conciencia de Krishna. En aquella época hacíamos muchos bhaktas que solían viajar por España o por Europa, llegaban a Nueva Rayamandala, no éramos tan selectivos como ahora a la hora de permitir que alguien pernoctara, éramos muy libres, se solían quedar unos días de prueba, solíamos dejarles quedar 3 días de prueba. Si no se levantaban a las 4 de la mañana, no les dejábamos quedar. O sea, tenemos un sistema muy, muy estricto, adaptado a los tiempos. Ahora lo hacemos un poquito diferente porque la gente también es distinta y también es cierto que se nos quedaban muchas personas que eran bastante locas y no era muy bueno en otro sentido para el desarrollo de la comunidad. Srila Prabhupada dijo que en los templos no debíamos admitir ni personas que fueran ni locas ni perezosas. Con el tiempo hemos ido aprendiendo y adaptando las cosas. Pero el hecho es que el rey Puranjana, en la historia alegórica, viajó buscando un lugar donde establecer su reino. Las personas muchas veces viajan para encontrar algo. Quizás no saben lo que quieren cuando viajan, pero en definitiva buscan encontrar algo que les alivie del sufrimiento
y que les dé felicidad en la vida. ¿Verdad? Si no, ¿por qué viaja la gente? Ahora por ejemplo en el viaje a Suecia, veía que había personas que iban, probablemente por la forma en que actuaban, un poco lo ves en la dinámica de comportamiento de las personas, viajaban para pasar el fin de semana y para salir un poco de España y encontrar alivio. Porque, pues igual, por ejemplo, en Suecia, pues la gente va sin mascarilla y es un poquito más, tienen confinamiento igual, pero lo llevan un poco más suave. Entonces la gente salía para salir de España o visitar a familiares, amigos, etc. Pero en definitiva, ¿qué es lo que buscan las personas? Buscan liberarse del sufrimiento y encontrar felicidad. El rey Purandjana estableció su ciudad en la zona norte, en los Himalayas. Es algo metafórico como en la historia. Esa ciudad es la ciudad de su cuerpo, es decir, el alma que viene al mundo material y que encuentra un lugar para establecerse. Y el lugar que encontramos es el cuerpo material, buscando encontrar alivio de los sufrimientos y buscando encontrar felicidad. Y se habla de que es una ciudad que tenía muchos canales, puertas, etc. Tenía ventanas. En la Bhagavad Gita, en el capítulo 5, Krishna nos habla del cuerpo material como la ciudad de las 9 puertas. Vamos a leer el verso que nos habla de esto. Es el verso 13 del capítulo 5. Sarva karmani manasa sanyasyaste sukham vashi navadvare pure dehi naiva kurvan nakaraya. Cuando el ser viviente encarnado controla su naturaleza y renuncia mentalmente a todas las acciones, reside feliz en la ciudad de las 9 puertas, el cuerpo material, sin trabajar ni hacer que se trabaje. Las 9 puertas son los 2 ojos, los 2 oídos, las 2 fosas nasales, la boca, el órgano genital y el recto. Y nosotros somos almas eternas que vivimos en esta ciudad del cuerpo material. Si queremos ser felices, nos dice el Bhagavad Gita, y Narada Muni le va a explicar esto al rey Parishad, debemos practicar el desapego. Si no practicamos el desapego y la renunciación, no vamos a poder estar felices en el cuerpo material. Cuanto más apego tengamos, más ataduras vamos a experimentar en la vida y más sufrimiento. Porque la felicidad que nos da los apegos materiales se convierte en una moneda de 2 caras, y cuando un ser querido pasa por un periodo difícil, por ejemplo, encontramos en la misma proporción que teníamos felicidad, encontramos sufrimiento. Cuando más apego teníamos, más supuesta felicidad encontrábamos, pero proporcionalmente, cuando ocurre algo negativo, encontramos sufrimiento en base a ese apego. Por esa razón se recomienda el cultivo del desapego
no solamente en la tradición Vaishnava, sino en todas las tradiciones espirituales genuinas, se enseña este principio del desapego, de la renunciación. Hablando del desapego, hoy se conmemora la toma de sannyas de Srila Prabhupada, que para nosotros es algo muy importante, porque fue en base a que Srila Prabhupada aceptó la orden de vida de renuncia, que se embarcó en el Yaladuta para cumplir la instrucción de su maestro espiritual de divulgar la conciencia de Krishna en todas partes del mundo, empezando por el mundo de habla inglesa, pero llegando a todos los países occidentales. Y luego reviviendo también la conciencia de Krishna en la India, estableciendo muchos templos en los que los métodos de adoración y de devoción eran mucho más desarrollados que los que ya existían en otros templos de la India. La toma de sannyas de Srila Prabhupada es muy importante, tiene un sentido literal y también un sentido simbólico. Normalmente en la era de Kali la aceptación de la orden de vida de renuncia es algo que los Puranas, como por ejemplo el Brahma Vaivarta Purana, lo prohíben. Y el propio Chaitanya Mahaprabhu no era muy amigo de la aceptación de la orden de vida de sannyas. Y en alguna ocasión citó ese verso de los Puranas. Sin embargo, él mismo aceptó la orden de renuncia y lo hizo con el propósito de propagar la conciencia de Krishna, y también aprobó la aceptación de la orden de renuncia por parte de su hermano mayor, Vishvarupa. Sabéis que Chaitanya Mahaprabhu tenía solamente un hermano, tuvo varias hermanas que murieron al nacer, murieron de pequeñas, o al nacer o muy pequeñitas, concretamente 8 hermanas. Parece que el destino, a veces ocurre que alguien cuando ocurre no una vez ni dos, a veces a un número considerable de mujeres, les pasa que cuando quedan encinta pierden el bebé. Y les pasa a veces en varias ocasiones. Y luego, si el destino se lo permite, el karma, el destino, la voluntad suprema, consiguen engendrar. Algo así le ocurrió a Madre Sachi. A Madre Sachi le pasó 8 veces y finalmente, después de adorar muy cuidadosamente al Señor en su hogar, junto con su esposo Jagannath Mishra, y también por el gran amor que tenían por el Señor, recibieron la bendición de tener a la personalidad de Dios como hijo. Primero tuvieron a Vishvarupa, que es una expansión plenaria de Krishna, es una encarnación, una expansión del Señor Balaram, o una encarnación de Kshirodakashayi Vishnu, y luego nació Vishvambara Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cuando Vishvarupa alcanzó la edad adecuada según la época en que vivía, en aquella época los padres en la India organizaban los matrimonios de sus hijos cuando estos eran bastante jóvenes. Cuando Vishvarupa estaba en la edad joven, su padre empezó a buscar a una chica joven que fuera adecuada para arreglar el matrimonio.
Cuando Vishvarupa escuchó esto, él no se sentía para nada inclinado a la vida de familia y decidió marcharse de casa. Y se marchó como se hacía en aquella época, sin avisar. Se marchó y de hecho no le vieron más. Lo que se supo es que posteriormente partió de este mundo, al cabo de bastantes años, partió de este mundo en Panderapur, el lugar donde está la deidad de Panduranga, el sitio donde vivió Tukaram, el gran santo Vaishnava. En ese lugar, Vishvarupa, que había aceptado el nombre de Sannyas de Shankararanya, partió de este mundo. Y el día en que Srila Prabhupada aceptó la orden de Sannyas es el mismo día en que Vishvarupa aceptó la orden de Sannyas. Y se le llama Vishvarupa Mahotsava, o la celebración de la renunciación de Vishvarupa, el hermano mayor de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cuando Vishvarupa partió del hogar, nos explica el Adi Lila capítulo 15 del Sri Chaitanya Charitamrita, que sus padres, Sri Jagannath Mishra y Srimati Shachi Devi, estaban sumamente afligidos, porque de los dos hijos que tenían, con lo que les había costado tenerlos, habían perdido a uno. Nimai Vishvambar, Sri Chaitanya Mahaprabhu como niño, consoló a sus padres diciéndoles que no os preocupéis porque la aceptación de sannyas de mi hermano mayor, de vuestro hijo mayor, va a liberar a toda la familia paterna y a toda la familia materna. Es decir, que va a ser bueno para la familia. Y no os preocupéis que yo me voy a quedar y yo os voy a cuidar. No estaréis solos. Posteriormente ocurrió un día que Sri Chaitanya Mahaprabhu, como niño Nimai, tomó unas nueces de Betel que se habían ofrecido a la deidad. Y la nuez de Betel produjo en él un efecto intoxicante. Y de hecho se quedó como inconsciente, como dormido inconsciente. Los padres se empezaron a preocupar qué le pasa al niño y le echaron agua para despertarlo. Cuando despertó, Nimai les contó a sus padres que había tenido un sueño maravilloso, porque se le había aparecido su hermano Vishvarupa y le invitaba para que tomara sannyas con él. Qué fuerte, ¿no? Se deja la mamá sola. Le invitaba para que tomara sannyas con él, y entonces dice que él en el sueño le dijo, no, yo tengo que cuidar a mis padres, están solos, tú has tomado sannyas, pero yo no, yo me quedo para cuidarlos. Y entonces Vishvarupa en el sueño le dijo, ofrece millones de reverencias a mis padres, especialmente a Madre Shachi. Ese fue el sueño maravilloso que tuvo Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hay un significado en el que Srila Prabhupada habla de ese tema del sannyas. Está en el Adi Lila capítulo 15, en la primera parte del capítulo. Nimai le dijo a Vishvarupa que él se casaría y que serviría a sus padres en la vida de casado. Es cierto que luego lo hizo muy poco tiempo,
porque él también tomó sannyas finalmente por su voluntad divina para liberar al mundo, pero durante un tiempo estuvo casado y cuidó de su madre en su viudedad. Chaitanya Mahaprabhu le dijo a sus padres cuando los consoló antes de tener el sueño, les dijo: mis queridos padres, dijo el Señor, es muy bueno que Vishvarupa haya aceptado la orden de sannyas, porque así ha liberado tanto a la familia de su padre como a la de su madre. Y en el significado, Srila Prabhupada escribe, se dice a veces que Sri Chaitanya Mahaprabhu no aprobaba que se aceptase la orden de sannyas en Kali Yuga, porque el Shastra dice que en la era de Kali hay 5 actividades que son prohibidas. Cita el verso ahí. Son ofrecer un caballo en sacrificio, ofrecer una vaca en sacrificio, aceptar sannyas, ofrecer carne a los antepasados y engendrar un hijo en la esposa del hermano. Son prácticas que en otras eras se llevaban a cabo en determinados contextos. Sería muy largo entrar en cada una de ellas, por cuestión de tiempo no las comentamos. A pesar de esto, vemos que el mismo Sri Chaitanya Mahaprabhu aceptó sannyas y aprobó que su hermano mayor Vishvarupa aceptara sannyas. Aquí se dice claramente: Bala hoila Vishvarupa sannyas kalila pitrikula matrikula dui utarila. Por tanto, hay que pensar que Sri Chaitanya Mahaprabhu hizo declaraciones contradictorias. No, en realidad no lo hizo. Se recomienda que se acepte sannyas para dedicar la vida al servicio del Señor y que todos deben adoptar esa clase de sannyas porque aceptándola se ofrece el mejor de los servicios tanto a la familia paterna como a la materna. También aceptar sannyas no significa volverse un monje. Si alguien dedica su vida a servir al Señor, también en la vida de familia, una vida bien dedicada a servir a Krishna, en bastantes significados, Srila Prabhupada se refiere a ello como un tipo de aceptación de sannyas. Dedicar la vida, lo que uno tiene, para complacer al Señor. Yendo ahora a la aceptación de sannyas de Srila Prabhupada, se describe en el Prabhupada Lilamrita, en la primera parte o el primer tomo, y se describe cómo ya en la vida de casado, en los años 40 aproximadamente, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur se le apareció en un sueño a Prabhupada, que en aquel entonces estaba todavía casado con responsabilidades familiares, y le llamaba, le hacía gestos con la mano y le decía ven, y él entendió que lo estaba invitando a que tomara sannyas. Y Prabhupada en aquel momento pensó, porque Prabhupada no tenía inclinación a tomar sannyas, él pensó, qué horrible tomar sannyas, qué horrible. Y además dijo, esto no es, ¿por qué Guru Maharaj me está invitando a que tome sannyas si tengo responsabilidades familiares? Ahora no es posible que yo haga esto. Al cabo de unos años, en los años 50, cuando Prabhupada estaba actuando como vanaprastha, ya empezaba a viajar y visitaba lugares sagrados y también iba a predicar a diferentes lugares, como por ejemplo estuvo en Jhansi y ahí fundó la Liga de Devotos, una organización
que duró muy poquito tiempo y que no prosperó porque el local que le habían dado para llevar a cabo la organización, el gobierno luego se lo quitó y lo utilizaron para un club social de señoras que se reunían para socializar, etc. Algo que en la India se estila mucho. No solo en la India, también en Occidente, pero en la India es muy común el tener centros culturales. Lo vemos también aquí, que los centros de la comunidad hindú son centros que son más sociales que religiosos o espirituales, aunque también llevan a cabo actividades espirituales. En aquel entonces, en los años 50, Srila Prabhupada volvió a tener el mismo sueño y se le apareció Srila Bhaktisiddhanta, igual como él lo había conocido como el sannyasi alto con las gafas redondas, aquellas gafas antiguas que vemos en las pinturas, en las fotografías, y que le invitaba a que le siguiera, le llamaba y le decía: ven conmigo, toma sannyas. Srila Prabhupada en aquel entonces tenía 5 hijos, todavía tenía algunas responsabilidades familiares y pensó que no era posible, que no lo veía. Finalmente, al cabo de un tiempo, cuando ya estaba si recuerdo correctamente, es cuando ya estaba en Vrindavan, su maestro espiritual se le volvió a aparecer en sueño y le invitó otra vez a que tomara sannyas. En ese momento, Srila Prabhupada pensó que era el momento de cumplir la instrucción que le había dado de predicar publicando libros y viajando a Occidente, cosa que sus hermanos espirituales como sannyasis no habían conseguido llevar a cabo. Entonces se aproximó a su hermano espiritual Bhaktivedanta Tirtha Maharaj, que era el líder de la Chaitanya Math, para que si quería que le diera sannyas. Bhaktivedanta Tirtha Maharaj y de hecho le propuso que le diera sannyas y que lo enviara en nombre de la Chaitanya Math para predicar en Occidente, que era el deseo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que esto se llevara a cabo así. Bhaktivedanta Tirtha Maharaj le dijo que esperara, que viniera, que le podía dar una habitación y que le daría sannyas, pero como que él le dijo que ahora no. Srila Prabhupada se aproximó a su hermano espiritual Bhakti Pragyan Keshava Maharaj, que tenía una rama de la Gaudiya Math, la Keshava Gaudiya Math en Mathura. Y Bhakti Pragyan Keshava Maharaj le dijo: toma sannyas ya, ahora mismo. Te doy sannyas inmediatamente. Hasta el punto que a Prabhupada le pareció demasiado rápido, porque quería que le diera, pero bueno, no pises el acelerador tan rápido. Y el propio Srila Prabhupada empezó a dudar si debía hacerlo tan rápidamente. Keshava Maharaj le dijo que si quieres propagar la conciencia de Krishna, tienes que tomar sannyas. Era el sistema que se tenía en la Gaudiya Math, se tiene todavía para predicar, que es una misión principalmente formada por sannyasis y por brahmacharis. En el caso de ISKCON, luego Srila Prabhupada estaba muy feliz de haber desarrollado una misión en la que no solamente los sannyasis
y los brahmacharis predicaban, sino que también los casados divulgaban la conciencia de Krishna. Y, por ejemplo, la propagación de la conciencia de Krishna en Europa no la trajeron sannyasis, la trajeron parejas jóvenes de casados. Y Prabhupada dijo que estaba muy orgulloso en el sentido trascendental de sus discípulos casados, jóvenes, que habían conseguido hacer lo que sus hermanos espirituales sannyasis no habían podido lograr, que es establecer la conciencia de Krishna en Europa y en América de una forma tangible, de una forma estable. En aquel entonces, la forma de predicar era con sannyasis y brahmacharis, y por esa razón Keshava Maharaj, representando a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, le instó a Srila Prabhupada a que tomara sannyas. Le dijo: Bhaktivedanta Prabhu, si no tomas sannyas, no vas a poder tener éxito. Y Prabhupada, en una clase que dio posteriormente, en la que de hecho se emociona recordando cómo su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, se le manifestó a través de su hermano espiritual, Bhaktipragyan Keshava Maharaj, que le animó para que diera el paso inmediatamente. En el caso de un hermano espiritual le dijo para, y el otro hermano espiritual le dijo ya. Y Prabhupada estaba pensando en algo en medio. Pero parece que lo que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur quería es: hazlo ya. No hay tiempo que perder. Ya tienes la edad. Prabhupada tenía en aquel entonces 63 años. Y ya había, como vanaprastha, ya había cumplido con las responsabilidades familiares, primero como grihasta y luego como vanaprastha. Y él lo tomó como que su maestro espiritual quería que publicara libros en inglés y que viajara al mundo occidental para propagar la conciencia de Krishna. Por lo tanto, para nosotros este día es un día muy importante porque tiene ese simbolismo de que Prabhupada tomó el báculo de la predicación de la conciencia de Krishna. El báculo del liderazgo espiritual para recorrer el mundo, que lo hizo 14 veces, estableciendo templos y comunidades de devotos. En la era de Kali, la toma de sannyas tiene sentido solamente para la predicación. Si no, es mejor llevarlo a cabo de una forma informal en el hogar y predicar la conciencia de Krishna desde el hogar. No es necesario, y de hecho Prabhupada a algunos discípulos no les animó. Por ejemplo, hay el caso de Tejas Prabhu, discípulo de Srila Prabhupada, que dirigía el templo de Nueva Delhi, y se acercó a Prabhupada para que le diera sannyas. Él era grihasta, y Prabhupada le dijo: ¿por qué quieres tomar sannyas? Tienes una esposa que es buena devota, hace buenos kirtans, predica bien, predica con tu esposa. ¿Por qué quieres tomar sannyas? En diferentes ocasiones, Prabhupada animó a sus discípulos grihastas a que se ocuparan en actividades de divulgación de conciencia de Krishna como familia. Y hoy en día es algo que puede ser más relevante para la mayoría de las personas en la sociedad actual. Entonces, el tomar sannyas para nosotros no necesariamente es algo literal. Algunos como monjes lo hacemos,
pero es el espíritu de Srila Prabhupada de cultivar el desapego en el servicio devocional y cumplir con nuestros deberes para complacer a Krishna y al mismo tiempo propagar la conciencia de Krishna o contribuir al desarrollo y la expansión del movimiento de conciencia de Krishna. Así que hoy es un día muy auspicioso, es la hora ya de terminar, pero si queréis hacer una o dos preguntas o comentarios podemos tomarlas, una o dos. Hablando de los sannyas, tengo una pregunta, así más que nada por curiosidad. ¿Puede explicar un poquito qué significa o significado del palo de sannyas? En realidad hay 4 varas, se le llama Tridanda en la Caudilla Vaishnava Sampradaya, se ponen 4 varas que significan, la Tridanda se llama Tridanda, 3 varas, porque son en sánscrito Kaya, mano, Vakya. Kaya quiere decir cuerpo, mana, mente, Vakya, palabras. Ocupar el cuerpo, la mente y las palabras al servicio del Señor, al servicio de Krishna. Y la 4ª vara que se añade es el alma. Lo que significa es la entrega al Señor con todas estas expresiones en la vida. Es decir, entrega total al Señor. Ese es el propósito de la aceptación formal de la Orden de Sannyas. Y en Ara de Kali el propósito principal es la divulgación del mensaje. Entregarse para llevar el bhakti, el mensaje del bhakti y la práctica del bhakti a otras personas. Y lo que hay arriba es como, a veces es como en las caudillas Sampradaya se compara como a un hacha para cortar las filosofías erróneas. Apa Sampradayas. ¿Esa no es la 4ª vara? No. O sea que hay 4 varas 4 dentro. dentro, sí. 3 y una más. 2, 3, 4. Hay 4. Si la tocas hay 4. Normalmente está atada con tela. Por ejemplo, la Ramanuja Sampradaya no la suelen atar con tela, las llevan el bambú suelto. O sea, la tela es algo simplemente para protegerla o el color del monje, ¿no?, que se utiliza. ¿En qué Sampradaya has dicho? Ramanuja. Ramanuja ¿Y Sampradaya. cuántas varas tienen Ramanuja? Pues no estoy seguro, no lo he estudiado. No estoy seguro si las 4 lo sacó Srila Bhaktisiddhanta de la Ramanuja Sampradaya o él lo estableció para dejar claro entrega con el alma. Una última pregunta o comentario. A veces critican, sobre todo en la India, y los babajis. Critican porque antes de Bhaktisiddhanta no tomaban sannyas. No se vestían de naranja. Entonces, si podías explicar un poquito cómo fue la cosa. Sí, la tradición de renuncia que existía por parte de los babajis es un tipo de sannyas que es informal. En la tradición Gaudiya Vaishnava se llama Babaji Vesha. Aceptación del Vesha. Vesha es la ropa, que es la tela como los Goswamis de Vrindavan, que llevan una tela blanca tipo gamcha, tipo lungi, que cubren hasta las rodillas o un poquito más de las rodillas. Y en el Babaji Vesha es un tipo de sannyas, pero no con la ropa de color rojo anaranjado, azafrán, que seguían o que utilizan las escuelas impersonalistas. Por esa razón los Vaishnavas no aceptaban la ropa anaranjada, pero luego Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur lo restableció para predicar, porque vio que las escuelas impersonalistas estaban teniendo mucho éxito en la India, predicando con la ropa naranja, igual que Chaitanya Mahaprabhu tomó sannyas
en la línea de Shankaracharya para predicar, en ese mismo espíritu, Srila Bhaktisiddhanta restableció el color naranja para predicar como hacían los seguidores de la misión Ramakrishna, que predicaban impersonalismo vestidos de naranja. Y de hecho el padre de Srila Prabhupada, la primera vez que vinieron predicadores de la Gaudiya Math a predicar a su casa, los echó pensando que eran seguidores de la misión Ramakrishna. Pensó que eran Mayavadis y dijo, yo no quiero saber nada con Mayavadis, fuera. Cuando se enteró que eran Vaishnavas, lo recibió. No solamente lo recibió, sino que les pidió perdón. Se tiró a sus pies y les dijo, perdónenme, yo no sabía que eran Vaishnavas. Y de una forma muy humilde les pidió perdón por haberles ofendido. Y otro punto importante a este respecto es que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur restableció la toma de sannyas para dejar claro que, aunque seamos Vaishnavas, no debemos pensar que hemos trascendido de un modo artificial el sistema de Varna Ashrama. Y él habló de establecer el Daiva Varna Ashrama Dharma, el sistema de Varna Ashrama Dharma que sigue el mensaje del Srimad Bhagavatam en servicio devocional a Krishna. Y la toma de sannyas quiere decir que tenemos reglas que seguir, que no somos trascendentales y no podemos imitar a Rupa Goswami o a Haridas Thakur vistiéndonos igual que ellos y pretendiendo ser paramahamsas y luego caer en actividades inmorales como muchos babajis hacían en India y todavía existen. Quizás ahora se ha suavizado un poco por la presión espiritual de grupos serios espirituales en Vrindavan, en los lugares sagrados, pero hubo una época que los grupos sahajias estaban por todos lados de una forma muy fuerte. Y Srila Bhaktisiddhanta, para dejar claro que no trascendemos artificialmente el Varna Ashram, restableció la toma de sannyas formal. Un pequeño detalle. Yo tenía entendido que tanto Bhaktivinoda Thakur como Gorkishore Das Babaji Maharaj, Jagannath Das Babaji Maharaj y Babajis hoy en día en Radhakunda visten de blanco, no de rojo ni naranja. Porque en el Babaji Vesha se viste de blanco. En el Chaitanya Charitamrita hay una historia en la que Sanatana Goswami habla en contra del Raksha Vastra, que es el color rojo. Y habla en contra precisamente por los Mayavadis. Hay una historia en la que un sannyasi impersonalista le regaló una tela roja o naranja fuerte a Sanatana Goswami. Sanatana Goswami se la puso, creo que en la cabeza la llevaba puesta, como turbante. Y cuando llegó ya Gadhananda Pandit, pensó que la tela era de Chaitanya Mahaprabhu. Cuando se enteró que era de Mukunda Sarasvati, creo que se llamaba, este sannyasi, se enfadó muchísimo con Sanatana Goswami. ¿Recuerdas que le hizo? Le reprendió muy fuertemente. Y en esa parte del Chaitanya Charitamrita se habla en contra del Rakta Vastra, la ropa de color naranja, porque fomenta el orgullo, el pensar de que uno es superior a los demás por ir vestido con ropa de renunciante. Por eso la tradición Vaishnava, en Gaudiya Vaishnava de Chaitanya Mahaprabhu, no utilizaba este color, solamente Srila Bhaktisiddhanta lo restableció para predicar. Ese es el propósito principal. Y tenemos que ser cuidadosos de no caer en lo mismo que las escuelas Mayavadis, que cuando tenemos el color del brahmacharya de sannyasi,
nos enorgullecemos y ofendemos a otros Vaishnavas, pensando que porque estamos en la orden monástica somos superiores. Eso es algo que hay que tener mucho cuidado con ello. Si bien hay una etiqueta que a los sannyasis, según en la tradición del Bhagavatam, les ofrecemos respetos porque es el líder espiritual de toda la sociedad Varna Ashrama. Es el líder de los brahmanas, de los grihastas, de los vanaprastas, de los brahmacharis, de los kshatriyas, de los vaishyas, de los shudras. En ese sentido ofrecemos respeto a la orden de sannyas, pero hay que tener mucho cuidado de no poner por encima las reglas sociales al principio Vaishnava de servicio a los Vaishnavas. Recordemos que Chaitanya Mahaprabhu, aunque aceptó la orden de sannyas, canta el mantra Naham Vipro Nachanarapatir Napi Vaishyana Shudro, etc. No soy brahmana, ni kshatriya, ni vaishya, ni shudra, ni brahmachari, ni grihasta, ni vanaprasta, ni sannyasi. Soy el sirviente del sirviente del sirviente de Krishna, que es el mantenedor de las gopis. Ese es el espíritu que debemos cultivar. No obstante, Srila Prabhupada en vida, cuando estaba en el planeta, me parece que solo una o dos veces dio Baba. Pero Baba es superior a sannyas. Normalmente Babaji se considera que la persona se encuentra o está en el nivel de Paramahamsa. Paramahamsa es el estado más elevado de la orden de sannyas, completamente trascendental a todos los rituales externos. Y Prabhupada dio uno a un devoto que le habían diagnosticado una enfermedad terminal, que iba a morir, y le dio Babaji para que cantara día y noche, pero luego el médico se había equivocado, entonces no se moría y abandonó. Al final lo vieron haciendo surfing en Nueva Zelanda o sea, no, dio una y no más. Audolomi Das Babaji es el nombre que le dio. Audolomi. ¿Qué quiere decir? No lo sé, pero es el nombre que le dio. Audolomi Das Babaji. Prabhupada como Paramahamsa podía hacer esto. Bien, terminamos, ya es la hora. Si alguien quiere comentar algo más, pues ya fuera de modo informal durante el prasadam podemos comentarlo. Muchas gracias. Srila Prabhupada ki jai. Toma de sannyas de Srila Prabhupada ki jai. Shri Vishvarupa Mahotsava ki jai. Jai Gaur Premanandi. Sí, no, seguro. Para que tú tengas bien.